mientras hablábamos, bueno, de estas diversidades, digamos, de la costa y de la situación que está viviendo la costa actual, tuvimos esta noticia, no sé si se enteraron, de que, bueno, se derrumbó, digamos, una de las casas que está en la playa Costa Azul, acá en La Paloma. Yo traje acá varias diferentes noticias de prensa, sobre todo porque también es interesante ver cómo se comunican estas cosas y cómo se titulan, ¿no? El mar derrumbó, se cayó una casa en Costa Azul, o fuertes olas derrumbaron una casa en Costa Azul, y hay otras viviendas también en riesgo, ¿no? O sea, el tema de la percepción del riesgo y de qué es lo que corre riesgo también, ¿no? Si son las viviendas, el sistema costero que no se puede defender y puede decir, yo soy el que está corriendo riesgo. Entonces, bueno, estas problemáticas que nos afectan, que estamos viviendo, que en esto de pensar el futuro, las estamos viviendo ahora, ¿no? Aguas Dulces las está viviendo ahora, digamos, toda la zona costera se está enfrentando, la Ruta 10, se está enfrentando, digamos, a estas problemáticas que muchas veces las asociamos con el futuro, pero tener esa conciencia de que están pasando hoy. Y son problemáticas que tienen múltiples causas, ¿no? El tema del avance de la costa, hay cuestiones de escalas de cambio climático, pero también hay consecuencias, digamos, hay cuestiones que se suceden por procesos de rigidización de la costa, de pérdida de biodiversidad, de generación, digamos, de urbanización, de procesos de urbanización que se dan de forma acelerada y conjunta, y bueno, y esta problemática, digamos, de la zona costera trae también múltiples consecuencias, ¿no? Y el otro día teníamos una reunión con el alcalde de La Paloma, y él decía, ahora tengo que lidiar con este tema más, que es que no es que solo estaban los vecinos reclamando, sino que ahora efectivamente se cayó una de las casas, y bueno, por ahí había comentarios en Facebook que decía, y ahora que paguen la multa de los escombros, ¿no? Entonces, la diversidad también de consecuencias que tiene, digamos, para la gestión y para el ambiente, las problemáticas que está viviendo y que estamos, digamos, afectando en la zona costera. Y en este sentido, la clase de hoy también busca como pensar en las soluciones, ¿no? Si ustedes miran el audiovisual van a poder entender muy bien de cuáles son, digamos, estas múltiples causas y múltiples consecuencias del actuar, lo actual, y de la actuación acumulada, digamos, en el tiempo sobre el sistema costero. Pero queríamos también concentrarnos en esta clase en las soluciones, ¿no? En cuáles son, en dónde están. Y en esto también traemos acá algunas imágenes que aparecen en este documental de Acción Costera, que lo pueden ver en YouTube. Esta presentación se las vamos a sumar a la clase, digamos, al EVA, y ahí tienen el enlace, que es un documental de 30 minutos, que también está muy interesante para poder comprender, digo, entre ese documental y la clase que presentaron Fabricio, Nati, Jimena, poder comprender cómo funciona el sistema costero, cuáles son las problemáticas de la urbanización, de la infiltración de aguas servidas, de cómo sube el nivel del mar y demás, y también estas cuestiones de la contención, digamos, de la energía por parte de la arena y del sistema, digamos, dunar, que no son solo las dunas, sino también, bueno, toda esta continuidad, digamos, de especies herbáceas, del matorral y el bañado, ¿no? Entonces, poder, en esto que hablábamos hoy de qué concepción de costa tenemos, no estamos mirando solamente la arena y el agua, sino que también, ¿no? En este sentido, lo geográfico, digamos, y lo espacial va mucho más allá de esas barreras o de esos límites que nosotros ponemos, y contemplan, digamos, mucho más, y entender que lo que está pasando ahí tiene que ver con lo que también está sucediendo en el bañado, en el matorral costero, o en ese lugar que ya no está el matorral costero, más que nada, ¿no? Entonces, bueno, un poco traíamos esto de la diversidad de causas y de la diversidad de consecuencias que estamos viviendo en el momento, en la actualidad, pero queríamos también como concentrarnos en los distintos tipos de soluciones, ¿no? Y en cómo miramos el futuro. Y en ese sentido, desde nuestro colectivo sentimos que hay una gran importancia por la acción colectiva, ¿no? La necesidad, digamos, que tenemos de aquí al futuro de actuar en forma conjunta. Y que hay
diversidad de formas de participación en ese accionar, ya sea individual como colectivo. Y que si bien estamos viviendo un proceso de descentralización, digamos, de lo que es la gestión estatal, porque tenemos 20 años de municipios, 20 años de tercer gobierno, que es muy poco frente a los 200, 250 de centralismo, tenemos, digamos, mecanismos y tenemos formas de participación que pueden estar en distinto grado formalizadas, ¿no? O sea, que pueden tener, digamos, distintas formas de formalización, si se quiere, distintas maneras de formalización, nuestro accionar en relación digamos, al lugar donde vivimos, ¿no? Podemos, tenemos, digamos, las elecciones y podemos decir, bueno, participo desde ahí, pero hay otro montón de procesos o de formas de participación que pueden ser desde la agrupación voluntaria, o sea, desde la acción individual, pero también de la agrupación voluntaria con nuestros vecinos, desde la creación, digamos, o la participación en consejos vecinales, la participación a nivel municipal, departamental y demás, ¿no? O sea, es una escala, digamos, diversa, y que tiene esa cuestión más desde la participación del ámbito formal como de la informal, y en ese sentido la acción de la sociedad civil organizada en marcos jurídicos y ONGs y fundaciones y demás, pero también la sociedad civil organizada en cuanto a la red de vecinos común, ¿no? ¿Y qué otro factor para nosotros que es bien importante cuando miramos, digamos, el futuro y pensamos en estas soluciones para la zona costera? La intertransdisciplina, ¿no? La interdisciplina, que es ese anhelo que buscamos generar y alcanzar para una buena vez entender realmente entre todos cómo funciona este sistema costero, entender las cuestiones como un sistema, como el sistema vivo, que ahora Tea les va a hablar un poco más de eso, y las interrelaciones que se dan. Entonces, no es una sola disciplina la que va a poder como presentar una solución, sino que las soluciones que vengan, nosotros sentimos por lo pronto que tienen que venir desde este enfoque interdisciplinar, transdisciplinar, que pueda observar la realidad desde su complejidad y generar respuestas para, bueno, primero poder mirarla, poder entenderla, y luego generar respuestas desde esta, digamos, comunicación e integración de las herramientas que tiene cada disciplina y de las formas de entender también los procesos que se dan, ¿no? Y después traemos esto también del cómo, ¿no? Y nosotros en la definición, digamos, de educación ambiental que vimos de la RENEA, si ustedes se acuerdan, en un momento habla de una actuación que se da desde lo local a lo global en uno y otro sentido, ¿no? Y bueno, y en este sentido reconocer y saber también que hay, digamos, procesos que se están sucediendo de manera global. Este tema de la zona costera nos afecta a todos, afecta a todas las zonas costeras, o a muchas de las zonas costeras actualmente en el planeta. Entonces, la importancia también de poder mirar lo que sucede a esa escala, pero de actuar también de manera local, de poder entender por lo pronto nuestro sistema y ver también, en este sentido, desde las soluciones, cuáles surgen y cuáles podemos aplicar desde nuestra creatividad, desde nuestra inteligencia, desde nuestra generación de conocimiento, pero no dejar también de ver otras cosas que se suceden en otros lugares y que podrían como también ser herramientas para nosotros y servir. Y en esto digamos, de cómo miramos a futuro y del sistema costero en sí mismo, queríamos traerles, si bien en la presentación se mencionó, pero volver a destacar, sobre todo también porque no hay muchos compañeros que la vieron, lo que es para nosotros el ciclo del manejo costero integrado. Desde varios integrantes, digamos, de Costa Más, realizamos la maestría en manejo costero integrado, que se da en la Universidad de la República, y nos permeamos, digamos, por esta visión, ¿no? de los procesos de manejo, o de cómo desearía el manejo costero integrado que fuesen, que se sucedieran los procesos de manejo. Y en este sentido, a esto le llamamos familiarmente el rulo del MCI, ¿no? Porque de alguna forma esto es un ciclo de procesos que se dan, que esto continuaría, digamos, y que esto viene de antes, en una escala que es temporal, pero que también es espacial en cuanto a esto de
de las escalas, ¿no? También se da a nivel local, se da a nivel regional, se da a nivel internacional, y todos estos ciclos están, digamos, continuamente, o sea, o conjuntamente sucediéndose. Incluso hay ciclos en esto de la escala local, hay ciclos que nosotros podemos estar realizando en un territorio, y otros están digamos, sucediéndose en una escala, si se quiere, más gubernamental o más de participación, digamos, o de gestión, sucediéndose en otros niveles, ¿no? En términos de la gestión del manejo costero, los pasos, digamos, los 5 pasos que se destacan son la identificación y la evaluación de los asuntos claves, de los asuntos de manejo que se llaman, ¿no? De cuáles son las problemáticas asociadas con sus causas, digamos, que se resuelven como asuntos claves, o sea, porque esos son los que están o de más urgencia, de más urgente, digamos, solución, o porque son los que están generando mayores problemas, o porque son los más complejos, o los que se nos va la vida, ¿no? Si no solucionamos estas cosas. Entonces, la definición, digamos, como de la diversidad de asuntos claves que deben atenderse desde la concepción del sistema costero. Después, la preparación de programas para su resolución, la adopción formal y el financiamiento, es decir, acá ya iríamos a la acción, al poder decir, bueno, esto que planifiqué, lo ejecuto, lo hago, ¿no? Digamos, pienso, más bien, cómo lo hago, cómo lo vamos a realizar y con qué se va a financiar. La implementación, esto mismo de la acción, es decir, la ejecución, digamos, de ese programa, de ese plan, y la evaluación. Y luego de esta situación volveríamos a entrar en otro rulo, porque una vez que yo actúe y que evalúe, voy a poder ver que la situación de la cual parto, los asuntos clave pueden cambiar, y de ahí la necesidad de cómo seguir en este ciclo, ¿no? Y en este sentido, lo importante acá es destacar que muchas veces los procesos en el territorio se están dando, si se quiere, con esta lógica, pero quizás no responden tal cual, ¿no? Porque muchas veces se generan procesos y se implementan acciones, pero no se evalúan, entonces no tenemos la información de esa evaluación, es decir, no conocemos qué de eso que hicimos funcionó y qué no. O muchas veces nos quedamos en la 2, ¿no? ¿Cuántos papeles escritos hay? ¿Cuántos documentos escritos hay? Que siempre decimos, y cantidad de programas que piensan diferentes soluciones, pero países del tercer mundo nos dirían, no tenemos el financiamiento para poder implementarlos, ejecutarlos, y entonces poder como avanzar con otra dinámica, digamos, en este círculo. Entonces, nada, traerles un poco esto porque vamos a hablar ahora, y porque ahora va a hablar un poco de todo esto de los ciclos y del sistema, y en parte también nosotros somos, ¿no?, generadores de pequeños ciclos de manejo costero, si se quiere, con las acciones que también hacemos en forma cotidiana, diaria, o cuando nos organizamos con otros colectivos, o si formamos parte de alguna organización, o si nuestro trabajo tiene que ver con la gestión, digamos, municipal o departamental, y entonces somos parte, digamos, de estos pequeños hitos, si se quiere, de ese ciclo, que se están sucediendo de manera continua, ¿no? Y de alguna manera lo que persigue el manejo costero es esa mejora continua, es poder, digamos, realizar ciclos que nos permitan, digamos, dirigirnos, por eso las flechas también van hacia allá, hacia un desarrollo sustentable, como le hablamos, del sistema costero, hacia un habitar sustentable del sistema costero, y por ende ir pudiendo aprender de estas acciones que implementamos y desarrollar nuevas que nos lleven a vivir, digamos, de manera más armoniosa y mejor. Y en este sentido, si leemos esto de derecha a izquierda, ¿no?, hay un montón de acciones relacionadas a lo que hablábamos del ciclo del MSI que se vinculan, digamos, con la gestión costera, ¿no? Y hay acciones que se suceden a nivel global, y acá traemos una imagen del 2018, de cuando iniciaron también las marchas por el clima, por ejemplo, como también con la participación de jóvenes, como Greta, por ejemplo, que es una forma de llamar la atención y de comunicar a nivel global estas cuestiones, pero también tenemos ahora una dirección de ambiente de Rocha,
un plan estratégico que se elaboró por el municipio, por ejemplo, de La Paloma, para trabajar y alcanzar La Paloma que queremos, que surge también de una evaluación y de una encuesta que se hace a nivel municipal, digamos, a los vecinas y vecinos. En otra escala, digamos, tenemos, abarcando también escalas geográficas diferentes, pero también formas de participación distintas, la unión de grupos y de vecinos de la costa, iniciativas como el Ecoparque Costa Azul, o la Cocina de la Barra, o la Paloma Limpia, que son procesos, digamos, que se suceden por iniciativa de personas, o de vecinos, o de digamos, de pescadores, por ejemplo, en este caso, que apuntan, digamos, también a generar procesos, porque la Paloma Limpia arrancó con 25 vecinos y hoy por hoy tiene 200, ¿no? Entonces, acciones, digamos, que se suceden, que se sostienen en el tiempo y que van realizando también como estos ciclos, ¿no? de mejora, estos ciclos de poder asentarse en el territorio un poco más y cambiar de alguna manera lo que se está viviendo, de lo que se está sucediendo, ¿no? Entonces, en esto de qué podemos hacer juntos y de la visión más sistémica y global y de ir hacia uno y otro sentido, Tea también tenía muchas cosas para contarles, así que la dejo a ella. Bueno, bueno, yo quería hacer un rebaje de escala también, como ante una visión global podemos relacionar o corresponder acciones locales, ¿no? Cómo podemos actuar en consecuencia a través de prácticas cotidianas una vez que empezamos a manejar esta idea de sistema, ¿no? Venimos como habitando, o por lo menos en el video que grabaron los profes, y estamos manejando una idea de sistema, ¿no? También esta visión sistémica y holística es una idea, una forma de ver el mundo también. Podemos, ¿por qué no interpretarla como una cosmovisión, ¿no? Donde se basa prácticamente en relaciones y conexiones, ¿no? Una vez que empezamos a abordar esta visión, los elementos ya no se encuentran aislados entre sí, sino que surge como toda una serie de relaciones y conexiones. Y una vez que empezamos a entenderlo, o intentamos entender esta complejidad de sistema, de partes interconectadas, es que nos empezamos a imaginar dentro, o al menos intentamos, y nos preguntamos dónde nos ubicamos los seres humanos en esta red compleja de cosas que se conectan, que se retroalimentan, ¿no? ¿Dónde me ubico yo como individuo en esa red de flujos y relaciones? Entonces, bueno, está bueno también poder sensibilizarnos con el ambiente, con el entorno inmediato que nos rodea, y si nos permitimos la observación, si nos permitimos una escucha, una lectura, posiblemente nos demos cuenta que estamos en relación e interacción con muchos ciclos, ¿no? Que nos rodean, desde el ciclo del carbono, la generación del aire que respiramos todo el tiempo, el agua que utilizamos en infinidades de usos, la tierra, el alimento, el sol, ni hablar de esa matriz energética, ¿no? Esa luz solar que también, por donde estamos ubicados en la Tierra, y toda una cuestión de estaciones, que también de hecho esas estaciones nos van rigiendo y modelando las prácticas culturales. Por dar un ejemplo, en Uruguay, en La Paloma, tenemos las 4 estaciones, y en verano hacemos prácticas relacionadas más con el mar, o por lo menos acá en la costa, la alimentación cambia, hacemos otras actividades, y en invierno nos encontramos, no sé, tejiendo, utilizando otra materia prima, la lana, cortando leña, cocinando guisos, ¿no? Cómo nos va moldeando ese entorno vivo, las prácticas cotidianas, y también cómo nosotros vamos moldeando a través de esas prácticas cotidianas el entorno vivo, ¿no? Es una cuestión recíproca. Entonces, bueno, en la medida que empezamos a ubicarnos en ese sistema vivo, que nos reconocemos
nos visualizamos dentro, nos integramos, empezamos a darnos cuenta también y a tomar conciencia de que las acciones cotidianas que realizamos también inciden o tienen una incidencia en el entorno. Ese entorno inmediato a su vez está enmarcado y contextualizado en un entorno mayor. Entonces, en esto de que tomo conciencia de que mi práctica incide, podría darme cuenta y reconocer de que tanto como capacidades y aptitudes tengo de potenciar la vida, también tengo responsabilidades y compromisos en ese impacto, en esa incidencia de mis acciones en el entorno. Y ahí probablemente nos surgen más preguntas, ¿no? Que las preguntas reflexivas también son muy ricas, o sea, el autorrealizarnos preguntas nos embarcan en un camino de exploración y de búsqueda, y también se nos abren las posibilidades, se nos abre el campo de las soluciones, que como decía Ceci, está bueno que sean también creativas, ¿no? O sea, en esta deconstrucción de paradigmas actuales, culturales, deviene también una reconstrucción, y cómo reconstruimos nuestros hábitos, esperemos que sea a través también de poder leer las necesidades actuales y las necesidades del entorno. Entonces, bueno, probablemente nos surjan preguntas del tipo: ¿cómo nos relacionamos con el sistema vivo? ¿Cómo hacemos uso de la energía, del agua, de los recursos biológicos? ¿Qué incidencia tiene mi interacción? ¿Cómo potenciar la vida a través de hábitos y prácticas sustentables? ¿Cómo podemos hacer un uso más eficiente de la energía? ¿O cómo podemos hacer para disminuir el consumo, ¿no? Si querés, cambiala, Ceci. Entonces, bueno, eso, a medida que empezamos a achicar la escala, nos encontramos con que nuestra acción cotidiana también tiene una repercusión en ese sistema vivo. Y desde el hábito cotidiano podemos lograr muchas cosas, o sea, o por lo menos intentar, algo que no nos está pasando como seres humanos, es poder ciclar la energía y la materia, ¿no? Creo que algo importante de las prácticas sustentables, una de las importancias es esa, ¿no? Que se basan en el ciclado de la energía y la materia para que poder disminuir las fugas y potenciar la vida. Entonces, hay cuestiones que son prácticas que devienen de funciones vitales, como por ejemplo ir al baño, la generación de materia orgánica, ya sea fecal o ya sea residuos orgánicos en la medida que comamos frutas y verduras, ¿no? Y yo acá lo separé, porque puse por un lado el ciclo de nutrientes en tierra, lo que es lo seco, y por el otro lado el ciclo del agua, los nutrientes en el agua, que si bien tienen que ver, por supuesto, ocurren de manera independiente en la naturaleza, ¿no? Y eso conlleva que los sistemas puedan estar en equilibrio. Cuando hay un exceso o una infra un exceso de nutrientes en el agua, probablemente el sistema se altere y pierda el equilibrio. Y es, por ejemplo, lo que nos está pasando con desechar nuestra materia fecal en el agua. Hay una realidad, es que la proveniencia natural de la materia fecal es un sólido, es seco, naturalmente lo depositaríamos en la tierra, como lo hacen la mayoría de los mamíferos. Cuando nosotros mezclamos la materia fecal con el agua, se activan la mayoría de los patógenos, y es ahí que se inician procesos o de contaminación, eutrofización. Entonces eso sería las aguas negras. Yo en este caso no las considero, porque si vamos a hablar de prácticas sustentables, entonces por la naturaleza del residuo orgánico, deberíamos ponerlo como en la tierra, ¿no creen? Entonces ahí hay un ejemplo de baño seco, y al costado en la izquierda, bueno, un poco cómo se mueven los flujos, cómo es esa dinámica de flujos de nutrientes, cuando nosotros reconocemos y recurrimos también al
al poder que existe en la Tierra gracias a un montón de microorganismos y de hongos y de vida que se encarga de descomponer la materia orgánica, de poder compostarlo, ¿no? Lo mismo con el compost de residuos orgánicos de probablemente la cocina, es lo más habitual. Después, para el ciclo del agua, bueno, podemos acudir a saneamientos ecológicos. Hay un ejemplo ahí con tarrinas. Esto se vincula, por ejemplo, en la cocina, en la ducha, todo lo que son aguas grises, puede pasar primero por una grasera donde se separan los sólidos, y después, bueno, esa agua continúa por un proceso de etapas de depuración, que también se vincula con plantas, lo que se llama fitodepuración, y así el agua va mejorando su calidad en alguna medida. También está bueno pensar, cuanto más limpia está el agua, más fácil va a ser limpiarla, ¿no? Después, bueno, esto de lo que son los biolagos, humedales artificiales, para también colaborar con la calidad del agua, y siempre poder pensar, o sea, entrar y salir en esas escalas y ver dónde va a terminar esa agua que yo estoy soltando, ¿no? Yo ingreso agua a mi sistema de hogar y la uso una vez y la desecho, o cuántas veces yo puedo ciclar esa agua en mi sistema, y cuán limpia la voy a devolver luego fuera de mi casa, ¿no? Y después, bueno, sistemas de recolección de agua de lluvia. Estas serían como principales, o como prácticas más bien son conocidas. Está bueno sí, saber que el mundo de las soluciones o de las posibilidades son muchas. La mayoría de las prácticas sustentables, o bueno, al menos así lo pienso, se basan en prácticas o saberes ancestrales, pero también se hibridizan con las necesidades actuales y se crean nuevas. Después, hablar un poco de lo que es el hogar humano, la implantación y la construcción del espacio físico donde habita un ser o una familia. Me pareció importante poner como desde el emplazamiento, ¿no? Hoy en día hay como una moda como de traer la máquina, ¿no? Y arrasar por arriba, pasar por arriba con todo, sin tener, al menos, o bueno, no rebajarse a vivir la experiencia con el lugar, a ver qué es lo que el lugar, qué rol está cumpliendo ese espacio, que es una porción de un espacio mucho mayor, cómo se relaciona mi espacio, mi propiedad privada con el resto del entorno, y bueno, esas cosas no las escuchamos habitualmente. Bueno, me parecía importante traer esto del proceso de implantación de una casa, y cómo me relaciono yo desde el comienzo con ese entorno vivo que me está recibiendo a mí, que ya, o sea, le da la posibilidad de vida a otro montón de seres vivos, y yo sería uno más dentro de ese espacio. Después, bueno, hablando de lo que son alternativas tanto energéticas como de materiales y tecnologías para construir ese hogar, esa casa, el barro, la bioconstrucción, serían posibilidades que se manejan, pero siempre está bueno ser crítico y poder analizar desde mi realidad y mi situación, porque capaz que vivo en la arena y barro no hay. Entonces, bueno, ahí poder poner en la balanza qué sería más conveniente, si utilizar madera o si utilizar barro. De todas maneras, yo tengo que traer material hasta este lugar, de dónde viene, ¿no? Ese tipo de preguntas, qué trayecto hace, cómo lo traigo. Después, lo mismo con lo que es la matriz energética, qué calidad de energía voy a estar utilizando, y cómo puedo crear nuevas también. Después, un poco, bueno, en la línea también del emplazamiento, en esto de cuidar y conservar la biodiversidad, es muy importante tenerlo en cuenta, y poder, además de nuestros intereses, que es genial está buenísimo poder utilizar el poder de productividad, digamos, en nuestros fines a pequeña escala, hacer un cultivo de alimentos, ya sea una huerta, un bosque de alimentos, poder respetar y considerar lo nativo también, lo que estaba allí antes, o lo que yo puedo traer para potenciar la vida de ese lugar,
y potenciar otras vidas. En esto de, bueno, me hago una huerta y me hago un bosque de alimentos y de repente puedo plantar frutales y se me ocurre plantar, no sé, un arazá o no sé qué, bueno, un manzano, cítricos, limones, y buenísimo, yo estoy comiendo, pero ¿qué pasa si planto, no sé, una rayán y un canelón para que coman las aves, ¿no? O sea, ¿dónde voy poniendo como ese mapa de intereses, cómo lo voy balanceando también con el resto de las vidas que nos rodean? Queda una, creo. Y bueno, una vez que salimos también como de esas prácticas más individuales o que están relacionadas con mi entorno, con mis pares, con mi familia, con mi entorno más inmediato, el círculo concéntrico que nos espera, que nos sigue, es la comunidad, ¿no? El resto de seres vivos como yo, humanoides, que compartimos una misma localidad y que de repente haya o no los mismos intereses. Hay muchas prácticas, que acá hay solo algunas, podríamos poder reconocer y enumerar muchísimas más, prácticas colectivas, que consideramos que están buenas, que son potenciadoras de la comunidad, que son potenciadoras de un desarrollo, no sé, al menos más sensible con el entorno, por no decir sustentable. Y bueno, podemos reconocer un montón, algunas de ellas son, por ejemplo, huertas comunitarias, ¿no? Poder salir de mi predio privado a producir con otros. Podemos hablar de proyectos y diseños colectivos también, en espacios públicos, en espacios cedidos, el poder como vincularnos con otros y colectivizar ideas, colectivizar saberes, potenciar los diálogos, el intercambio, ¿no? Después, bueno, juntarse con con un sentimiento de poder reconocer y proteger aquellos ecosistemas nativos que también por algo están acá. No sé, por dar un ejemplo, el monte nativo samófilo, ¿no? Como toda esta vegetación que crece en relación a las dunas, que está también cumpliendo un rol en este sistema costero. Los humedales, que son como los grandes filtradores de agua, como si fueran nuestros riñones. Los humedales son los riñones, pero del paisaje, ¿no? Donde se encargan de filtrar las aguas, de purificarlas, de liberarlas suavemente para que desciendan lentamente al mar y que en ese trayecto no ocurran grandes erosiones o impactos de ese tipo, ¿no? Después, bueno, espacios como la feria vecinal, que son espacios de encuentro, espacios de diálogo e intercambio, porque hay varios tipos de intercambios, ¿no? Cuando vamos a la feria no solo compramos algún producto que encima es local, probablemente eso, la cadena de, la historia de ese producto es mucho más corta que el de uno que compramos en el supermercado, o sea, ¿sí? Bueno, esto de poder intercambiar no solo productos, sino también saberes, conversaciones, charlas, ¿no? Un espacio de encuentro y de poder fortalecer también la comunidad, y bueno, después limpiezas de playas, construcción de cercas captoras, cosas que tienen más que ver con el sistema costero. Y bueno, esto estaría siendo todo por ahora. Como estas hay muchísimas más. Y también está bueno ponernos en plan de reconocerlas para poder llevarlas a cabo y vincularnos cada vez más con este tipo de prácticas positivas para con la comunidad y el entorno vivo que nos sostiene. Gracias, Thais. Y en esto de ya estar como en la escala de lo comunitario, si se quiere, y muchas veces como de pensar estos espacios que tenemos, a veces no somos conscientes, pero en los pueblos costeros o en la zona costera, el principal, digamos, espacio público es la playa, ¿no? O sea, o por lo menos el más grande en estas localidades. Entonces, la idea de ahora es hacer un ejercicio de proyección, digamos, de mirar el futuro, de
ver este futuro. Me faltó acá la otra foto que iba, que es de un espacio totalmente natural, ¿no? La idea era como poner como esa dicotomía, si se quiere, de hacia dónde vamos, hacia qué futuro estamos construyendo. Y, y la idea ahora es tener una actividad individual, digamos, tomarse muy poquito tiempo, unos 5 minutos, pero que si no tienen, agarren un lápiz y un papel. Y bueno, estas un poco preguntas, digamos, disparadoras, ¿no? De cómo miramos el futuro, son para una consigna, digamos, puntual que ahora les vamos a compartir, ¿no? Pero nos tenemos que hacer el esfuerzo como de proyectarnos hacia el 2050, ¿no? Y de pensar ese futuro, digamos, que nos gustaría, cómo nos gustaría que fuese, qué tendríamos que hacer para lograrlo, qué procesos de estos que están con TOTEA o de estos que estábamos hablando al principio, de manejo costero, quizás a una escala más grande, podemos vivir para construir ese futuro deseado, ¿no? Y qué es lo que nos genera esperanza también cuando pensamos en ese 2050, ¿no? Cuando pensamos en ese futuro. Entonces, la idea es individualmente ahora tomarse 5 minutos para pensar en una zona costera que sea de su interés, que sea de su agrado, que sea de su objeto de amor, digamos, de zona costera, e imaginarla a futuro en el año 2050, por ejemplo, o sea, un largo plazo de futuro. Y la idea es que las describan a través de la forma que quieran, que cada uno sienta, es decir, que pueden hacer un dibujo, o pueden pensar en palabras, o pueden armar un texto, o pueden de repente buscar algunas imágenes, intervenirlas, así como ustedes quieran. La idea, les íbamos a dar 10 minutos para esto, pero estamos un poquito atrasados, entonces para no sacarle tiempo al trabajo en subgrupos, vamos a dar un poco menos, vamos a dar unos 5 minutos, pero está bueno hacer el ejercicio acá como consciente y sincrónico, digamos, de eso. Agarro una hoja, vamos a dejar igual una musiquita de fondo, pero agarro una hoja y dibujo o escribo o me imagino cómo sería esa zona costera que me gusta en el año 2050. ¿tá? Y después les explico la consigna del trabajo en subgrupos.